Esteban, estamos probando, queremos escuchar. ¿Se escucha el piano? ¿Me confirman? ¿Si se escucha? Sí, se escucha. ¿El micrófono, todo eso? Micrófono, sí, la guitarra también se escucha, pero lejito, pero se escucha la guitarra. ¿Qué? Sí, escucho, pero ¿qué dice? Lejito se escucha. Hola Esteban, ¿se escucha? Sí, se escucha, Mr. Renzi, pero no se te ve. Ok, Esteban, ahorita va a salir la pantalla. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien, hermano. Fíjate que la configuración que no recuerda el micrófono. Ya lo apagué el micrófono. Como que la pantalla ya está. ¿Todo caso? Sí, ya está saliendo. Espera un cachito. Y sí, de mí todo contigo. Vale. Ok. Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a empezar esta reunión de estudios bíblicos. Doy la bienvenida a todos los que están conectados ahí al Zoom. Sean bienvenidos a este tiempo. Vamos a, bueno, como siempre lo hemos estado haciendo, empezar cantando unas canciones, coros, para posteriormente entrar de lleno a lo que es la palabra del Señor. Y vamos preparando también nuestro corazón para recibir palabra del Señor y aplicarla en nuestras vidas. ¿Sí? Saludos a todos y empecemos. Vamos a empezar cantando este coro que dice: queremos darte gloria y alabanza. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Queremos darte gloria. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria. Alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Bien, no hay otro como el Señor. ¿Sí? Empezamos con ese coro y vamos a entrar en la presencia del Señor para agradecerle por este día y por este tiempo también que vamos a tener escuchándolo a Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder
reunirnos y dedicar nuestro tiempo a poder aprender más de tu palabra, escuchar tu voz por medio de la Biblia, por medio de tu palabra. Bendice este tiempo y que podamos aplicar lo que tú nos dices en nuestra vida. Y te damos gracias porque en tu voluntad podemos aún reunirnos sin que nadie pueda impedirlo. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a cantar el siguiente coro que dice: quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte más y más aún, quiero amarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, quiero servirte más y más aún, quiero servirte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, Señor. Bien, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder, dice ese coro. Bien, el siguiente coro que vamos a cantar dice: de gloria, en gloria te veo, cuando más te conozco quiero saber más de ti. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios,
Antes de dar paso a la meditación, esta noche vamos a cantar un coro más que dice Amor sin condición. Sí, lo hemos estado cantando ya hace bastante tiempo. Cantemos, hermano.
a dar paso en esta noche a el hermano que está encargado de la meditación en esta noche. Tiene el tiempo. Gracias, Renzi. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más de estar juntos como iglesia de Cristo. Y bueno, este tiempo pueda ser de mucha bendición para todos nosotros, hermanos. Ahorita estoy por la ciudad de Cochabamba. Vinimos a pasar las fiestas de Navidad con mis hermanos acá en Cochabamba, así que vamos a estar estos días por estos lugares. Vamos a comenzar, hermanos. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, y el capítulo 12. Marcos y el capítulo 12. Vamos a estar compartiendo en este capítulo a partir desde el versículo 28 en adelante. Sin embargo, hermanos, este capítulo tiene algunas cosas interesantes que van a ayudar a entender lo que vamos a ver a partir del versículo 28. Por ejemplo, en el versículo 13 en adelante hasta el 17 tenemos la historia conocida, que es donde los fariseos quieren tentar a Jesús para hacerle pisar el palito, preguntándole acerca de si deben pagar tributo a César, ¿no? Y la respuesta de Jesús sorprende a muchos. Pero luego, a partir del versículo 18, sucede algo parecido también. Ya no los fariseos, sino otro grupo, en este caso los saduceos, también intentan hacerle pisar el palito a Jesús a través de una pregunta, ¿no? En este caso la pregunta que era acerca de la resurrección, ¿no? Y le plantean una historia a Jesús acerca de qué pasa si un hombre muere, deja a su esposa y así sucesivamente, ¿no? Hablando de lo que es la resurrección. La respuesta de Jesús también termina sorprendiendo a muchos. Y el versículo 28, vamos a ver que comienza también con una pregunta, ¿no? Va a comenzar también haciendo una pregunta, esta vez ya no un fariseo, esta vez ya no un saduceo, sino un escriba, uno de los que también conocedores de la palabra de Dios, que eran encargados no solamente de transcribirla, sino también de estudiarla. Así que vamos a ir de lleno al versículo 28 en adelante. Dice así, Marcos capítulo 12, versículo 28, vamos a leer hasta el 34. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba había escuchado las anteriores charlas, tanto de la pregunta de los fariseos en cuanto a si debían pagar tributo, como también había escuchado la pregunta de los saduceos en cuanto a la resurrección. Y muy sorprendido y asombrado, le hace la siguiente pregunta, le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y le hace esta pregunta porque ellos estaban acostumbrados de todos los mandamientos que tenían, darle mucha rigurosidad a cada uno de ellos, como conocemos en muchas de las historias donde Jesús, por esa rigurosidad que tenían hacia alguno de los mandamientos, Jesús les llama hipócritas. Entonces en el verso 29 Jesús responde y dice: el primer mandamiento de todos es: oye
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Y, al, y él y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Bueno, comencemos con la pregunta entonces. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice este escriba, le pregunta al Señor Jesús. Y el Señor Jesús empieza a marcar la cancha, a rayar bien la cancha. Antes de responderle, le empieza a decir, el primer mandamiento de todos es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y nosotros, hermanos, podemos leer este versículo 29 y decir, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con que hay un solo Dios, pero hermanos, hay momentos en nuestra vida que el tener a Dios como uno en nuestra vida realmente no se hace una realidad. Por ejemplo, cuando tenemos una situación muy complicada en cuanto a la salud, muchas veces ponemos a Dios en segundo plano y colocamos a la ciencia, colocamos a la medicina en primer lugar. No estoy diciendo que Dios no pueda usar los médicos, que Dios no pueda usar a la medicina. Lo que estoy diciendo es cuando colocamos en primer lugar a eso, en lugar que Dios. No solamente podemos hablar de esa situación, sino que también podemos hablar de la situación del trabajo, de la economía, cuando creemos que los títulos o las cosas que yo haya logrado son las que me van a ayudar necesariamente a tener un montón de cosas más adelante, un trabajo, economía, un sustento, y creemos que mi propio esfuerzo es que me ha llevado a tal lugar. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esforzarse, que estudiar y que agarrar y dedicarle un tiempo a prepararse más sea malo. Se convierte en un error cuando colocamos en primer lugar que Dios. Y podemos seguir mencionando una lista a este concepto de cosas donde colocamos en primer lugar a Dios. Y podemos seguir mencionando, e incluso podríamos decir, hermanos, que muchos de ellos parecerían ser inofensivos, parecerían ser que no tiene nada de malo. Pero aquí el Señor Jesús empieza a marcar bien la cancha y empieza a decir, comencemos desde lo primero, y es que Dios es uno. Leamos por favor Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 44. Vamos a leer Isaías capítulo 44 y versículo 6 y 8. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo.
Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hermanos, Dios es único y no hay más. Y a veces nos dejamos llevar por el corazón, nos dejamos llevar por la mente, nos dejamos llevar por las fuerzas, y más adelante en los versículos más abajo va a hablar de eso. Nos dejamos llevar por esas cosas para aludir la posición que Dios se merece dependiendo de nuestras circunstancias. Y aquí lo primero que Jesús quiere responderle es: hay un solo Dios. Hermanos, ¿qué tan lejos podríamos llegar sin Dios? El creador del cielo y de la tierra. ¿Qué tan lejos podríamos llegar en nuestro ministerio? ¿Qué tan lejos podríamos llegar en nuestro trabajo? ¿Qué tan lejos podríamos llegar en las cosas que realizamos en nuestra vida? ¿Somos convencidos que no hay nada que nosotros podamos hacer sin Dios? El día que nosotros pensemos que con nuestro propio esfuerzo, que con nuestra propia capacidad hemos hecho algo, estamos dejando al margen este punto importante, que solamente hay un solo Dios. Me gusta leer esta porción de la Biblia que está en el libro de Éxodo, el capítulo 33. Éxodo, el capítulo 33. Y el contexto de este versículo que vamos a leer tiene que ver con el anterior capítulo, que es el 32, un capítulo muy conocido donde el pueblo de Israel esperaba a Moisés, que había subido a hablar con Dios al monte, y este tardaba. Al ver que Moisés tardaba, el pueblo empezó a murmurar y empezó a hacer un becerro de oro. Interesante cuando a veces llegan situaciones conflictivas en nuestra vida y sentimos o pensamos que Dios no está cerca y nos buscamos un reemplazante fácil. Nosotros podemos criticar y leer el capítulo 32 de Éxodo y decir: oye, estos ya se pasaron, los del pueblo de Israel, ¿cómo pues se van a hacer un becerro? Hermanos, no estamos tan lejos de eso. No estamos tan lejos de eso. Simplemente es cuestión de analizar en nuestra vida y en qué momentos hemos colocado objetos, personas, situaciones, logros en lugar de Dios. Así que el pueblo empezó a buscarse un reemplazo para Dios y se hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés vuelve y empieza a renegar de todo, la ira de Dios, el enojo de Dios fue tan grande que dijo: yo voy a quitar a este pueblo de acá. Estaba muy molesto. Yo no voy a ir con ellos. Y hay un versículo que me encanta porque Moisés en el versículo 15 del capítulo 33 responde de la siguiente manera. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en eso se conocerán aquí, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué,
me encanta de este versículo es que Moisés le dice, si no has de ir con nosotros, no nos saques, déjanos acá. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esas palabras? Señor, si no vas a estar conmigo, prefiero estar en una situación difícil. Probablemente nos cueste decir estas palabras, ¿no? Pero eso es lo que está queriendo decirnos Jesús al recordarnos en esta noche y decirnos el primer mandamiento es que Dios es uno, que no hay otro. Él es el único. Y después de haber aclarado esa situación, después de haber vuelto a recordar y decir, hay un solo Dios, recién empieza con el tema en el versículo 30, cuando ya marcó la cancha, empieza a decir Jesús, y como ya sabes lo más importante, que solamente hay un solo Dios, entonces, por lógica y por sentido común, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, si no identificamos primero que hay un solo Dios, intentar aplicar lo que dice el versículo 30 va a ser difícil. ¿Cómo voy a amar a alguien si realmente no lo conozco? No sé que solamente Él es Dios. Hay otro versículo en la palabra de Dios que dice, nadie puede amar a dos señores. En ese contexto está hablando de las riquezas, ¿no? O a las riquezas o a Dios. Pero el mismo concepto puede ser aplicado para cualquier cosa. Si nosotros colocamos a cualquier otra cosa en lugar que Dios, pues va a ser difícil que amemos a Dios. El versículo 30 está hablando de una entrega total de nuestro ser completo en magnitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando veo este pasaje, que el Señor nos pide que le amemos, puedo recordar y pensar, antes de empezar a analizar cada uno de los puntos, lo primero que se me viene a la mente es que Dios no nos está pidiendo algo que Él no hizo primero. Fíjense lo que dice Primera de Juan, el capítulo 4. Y vamos a Primera de Juan, el capítulo 4. Aquí está, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 9 al 10 y dice, en esto se mostró el amor de Dios. Bueno, Dios nos pide que le amemos, pero no nos está pidiendo algo que Él no hizo primero. Se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Dios nos amó a nosotros primero y la forma en que nos amó es la forma más grande que pudo haber, una forma completa de amor que fue reflejada al enviar a su Hijo Jesús por nuestros pecados. El Señor Jesús fue entregado en una cruz para ser maltratado, para ser humillado, para que ustedes, hermanos, y yo
en esta noche podamos decir que somos hijos de Dios al creer en tan gran salvación. Qué entrega total y completa de nuestro Dios. El creador del mundo entregaba su vida por nosotros. Dios mismo se entregaba totalmente para que ustedes y yo podamos tener la oportunidad de ser salvos. Y cuando veo el versículo 30 y dice que Dios quiere que yo le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y me está pidiendo una entrega total de mi ser, pues lo primero que se me viene a la mente es que Él ya lo hizo primero. Él ya lo hizo primero por mí. Amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Dios me pide que lo haga con todas mis fuerzas, con todo mi ser. ¿Qué significa esto? Me gustaría que veamos el libro de Juan, capítulo 14, San Juan, capítulo 14, y versículo 23 y 24. Jesús le está diciendo y le está respondiendo a este escriba. Hay un solo Dios y hay que amarlo con todo nuestro ser. ¿Qué significa amarle? Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, cuando está diciendo Jesús que amemos con todo nuestro ser, con lo más íntimo que somos, completamente, está diciendo que guardemos su palabra, que significa que le obedezcamos, que seamos hijos obedientes. Ese es el que me ama, dice Jesús. Sin embargo, el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Yo pregunto, hermano, en esta noche, nosotros podríamos decir, Señor, yo te amo. Podríamos decirle a Dios, Padre, yo te amo porque guardo tu palabra. Bueno, la Biblia relata que en un momento Jesús le hizo una pregunta así a uno de sus discípulos. Fíjense lo que dice en el libro de Juan, el capítulo 21, del versículo 15 en adelante, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínense esa pregunta, de la misma manera que podríamos hacernos nosotros. Es más, en esta noche Dios puede estar preguntándonos, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús es, apacienta mis corderos. Pero le volvió a preguntar una segunda vez y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a decir, pastorea mis ovejas. Verso 17 le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro ya triste porque le vuelve a preguntar una tercera vez, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y vuelve a responder Jesús, apacienta
mis ovejas. Hermanos, el amor no solamente se lo dice, sino que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Quiere que nosotros reflejemos realmente si decimos amarle. Y Pedro se vio en esa situación. Pedro se vio en esa situación porque Jesús le dice, si me amas, haz esto, apacienta mis corderos. Así que hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser significa obediencia, guardar su palabra. ¿Y qué más fácil puede ser para nosotros amar al único Dios, creador de todo? Versículo 31. El Señor Jesús le dice a este escriba no solamente cuál es el primer mandamiento de todos, sino que le dice el segundo también. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Así que Jesús le empieza a responder a este escriba no solamente acerca del primer mandamiento, sino que le dice hay un segundo. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son los más importantes. Hermanos, cuando vemos este versículo 31, yo he escuchado muchas veces que se malinterpreta lo que quiere decir. Y una de las malinterpretaciones es cuando dan a entender que para amar al prójimo, primero debemos amarnos a nosotros. El versículo 31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos han hecho el realce en amarse a sí mismo. Pero el contexto del pasaje no acompaña a esa interpretación de ninguna manera, porque el Señor Jesús está diciendo, el primer mandamiento es este, y el segundo es este. En todo caso, estuviera diciendo un tercer mandamiento que sería amarse a sí mismo, pero no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje no va dirigido a nosotros mismos. Una mala interpretación es cuando creemos de que el versículo está haciendo énfasis en nosotros. No está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es que para amar a nuestro prójimo, primero debemos amar a Dios. No podemos de ninguna manera poder amar a nuestro prójimo si antes no hemos entendido lo que es amar a Dios. Y no podemos amar a Dios si antes no hemos entendido quién es Dios. Y Dios es uno. Hermanos, si nosotros seguimos pensando que hay opciones diferentes a Dios, probablemente nos va a ser difícil comprender lo demás. Así que el segundo mandamiento nos está diciendo amar al prójimo, amar a los demás. Qué triste es pensar que muchas personas intentan ocuparse de este mandamiento sin ocuparse del primero. Queremos amar a los demás, pero no amamos a Dios. Queremos intentar amar a nuestra familia, queremos intentar amar a nuestros hermanos, queremos intentar amar a muchas personas, pero no, si no va acompañado de amar a Dios con todo nuestro ser, este segundo mandamiento no tiene fluidez en nuestra vida. La forma en la que Dios quiere que nosotros obremos primero es a través de obedecerle, de amarle a Dios
Y lo demás, que es amar a nuestro prójimo, va a fluir, depende del amor que tengamos con Dios. En resumidas, ¿saben qué es lo que nos está enseñando en esta noche la palabra de Dios? Que nuestra relación personal con Dios es lo primero. Y yo quiero preguntar, hermanos, para ir terminando, ¿cómo está mi relación con Dios? Si hay cosas que tengo que arreglar en esta noche, si hay cosas que puedo entregarle a Dios hoy, ¿por qué no poder hacerlo? La palabra de Dios dice, amarás al Señor con todo nuestro ser. Probablemente hay áreas en mi vida que tengo que entregar al Señor y no lo he hecho porque me aferro a mis propias fuerzas, me aferro a mi propio entendimiento, a mi propio conocimiento. Dios quiere que le entreguemos nuestra vida completa y en esta noche es una oportunidad para poder hacerlo. Nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, depende de nuestra relación con Dios. El Señor bendiga su palabra en esta noche. Gracias al Señor por su palabra en esta noche. Y bueno, saludos ahí donde te encuentras también y a toda la familia. Vamos a cerrar este tiempo con un coro que dice: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, pues siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Bien, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Y bueno, ha llegado el tiempo también de despedirnos de este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar para terminar y luego de esto pueden prender sus micrófonos también para poder saludar, ¿sí? Los que estamos ahí en casa, entendemos los rostros y podamos hablar con el Señor.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche y saber que nuestra relación íntima, nuestra relación personal contigo está bien, Señor, lo demás también va a estar bien. Señor, lo importante es que estemos de tu mano y si estamos de tu mano es que vamos a estar obedeciéndote, haciendo caso a lo que tu palabra dice, viviendo una vida que a ti te agrade, Señor, cada día más. Y te damos gracias por tu palabra que nos exhorta a eso hoy en la noche, así como preguntaste a Pedro, así también hoy nos preguntas a nosotros, y si nosotros decimos que te amamos, tenemos, Señor, que obedecerte. Y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden habilitar sus micrófonos. Saludos a todos por ahí.